lo del trabajo, nada más eso, la Sí. tarea, eso, hasta ahí sí, sí he llegado. Ay, sí, sí, está, ahora sí. Aquí ya, ay, más bien me quedé con que te iba a entrar un poquito más temprano, pero no te mandé WhatsApp ni ningún mensaje instantáneo, porque tengo acá problemas ahorita con el otro equipo, que no sé dónde lo han dejado, porque es chiquito, una laptop pequeñita tipo tablet, y No, mi no. tablet, ajá, son notebooks chiquitos, entonces creo que está en el cuarto de mi mamá, y no está, entonces, no llega, entonces por eso no llega, no está, entonces fácil está en ese cuarto. Pero ahora que ya es que más que seguro mañana en la nochecita igual, antes de comunicarme contigo ya te mando un mensaje para que me ayudes a entrar un ratito para Ya, conversar online, ¿ya? Pero no ya, igual, yo me comunico contigo para quedar todo ok. ya no Ya, habría entonces, problema, no te preocupes. sí. Dime, empiezo, ya son 8:05, ya casi. Uh-huh. ¿Empiezo o todavía estoy esperando a los otros chicos? Dale 5 minutos. Ya, chévere, listo. Acá estoy Aquí de 10 todas en maneras. punta, empiezas. Ya, 8:10, ya está bien, no hay problema. Ok, ya están entrando todos ya. Ya, ok. Listo, ok. Ay, se me va. Los chicos, ¿cómo es en el caso de ellos para lo de la charla del día 15? ¿Ellos también pueden entrar o tienen que inscribirse aparte? Te van a inscribir aparte y Ya. también va a ser la misma modalidad, ¿no? A través del link en tiempo real. Ya. Entonces, para avisarles de todas maneras. Ya, Ujú. pues entonces con ellos ya voy avisándoles todo cómo está quedando. Ya, perfecto. Ujú. Ya, listo. Más bien, verifica el chat con los chicos, con las personas que están ingresando, y si es que tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ya dejé de ver tu pantalla, has salido Ya, del... acá está. No, sino que quería entrar al chat. Ahí, acá está. No hay nadie en el chat ahorita. No, más bien por ahí pregúntale, porque hay varias personas que están ingresando, salúdalas y... Sí. si es que tienen. Ya, Ok. ok. Entonces te dejo como yo. Voy a silenciar mi micro, ¿ya? Sí, por favor. Ya. Señores, buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos aquí empezando otra vez el curso de descripción de archivos. El día de hoy está un poco interesante la historia. De todas maneras, yo les comparto esta noticia. Yo esta noticia creo que es interna, pero ya va a salir en cualquier momento en las redes sociales. Parece que ha habido una pérdida de documentos en el Archivo General de la Nación. Les comparto esta noticia por el hecho de que ya, ¿cómo se sabe, no? Como por ahí me dijeron, Shirley, pero ¿cómo supieron, habiendo tantos documentos en el AGN, cómo saben, cómo identifican qué documento se les pierde y qué documento no se les pierde? Exactamente por la descripción de documentos. Justo es el tema de hoy día. El tema de hoy día es descripción de documentos y este es un procedimiento, un proceso en el que nos permite identificar adecuadamente los documentos y saber controlar qué documento nos falta y qué documento no tenemos, o qué documentos tenemos y qué documentos nos pudieran faltar, ¿no? Entonces, este caso que está pasando, ¿por qué les comento? Porque estás en las redes sociales y en cualquier momento sale en la televisión, ya en cualquier momento es noticia. Pero ese detalle, ¿cómo supieron, no? Habiendo tantos millones de documentos en el Archivo General de la Nación, ¿cómo se dan cuenta que uno falta? Eso es la descripción. Entonces, de ese tema vamos a hablar, del archivo histórico donde ha pasado todo lo que está pasando. Pero exactamente, las noticias ya lo van a ver en el transcurso de esta semana. Lo interesante es cómo detectaron cuál faltaba y cuál no, ¿no? Eso fue lo bueno, ¿no? Se pudo detectar cuál faltaba, porque otras veces quizás como en muchos archivos, ni te enteras de que lo tenías, ni te enteras de que también ya lo perdiste, ¿no? Entonces, ese es el tema del día de hoy, descripción de documentos, que vamos a verlo por 2 semanas. Acá vamos a ver el tema también de foliación. La próxima clase, no falten, por favor, señores, a la clase de foliación, porque va a estar muy interesante. Y esto es el tema de cómo vamos a resolver el tema de la foliación. La cuarta clase la tercera clase son inventarios, y la cuarta clasificación. Pero señores, ¿saben? Tenemos un detalle, que el sábado 8 es feriado.
Entonces, me tocaría a mí hacer la clase, la cuarta clase, cuadro de clasificación, y dejarles el sábado 8 la tarea. Pero por cuestiones de logística, el sábado 8 es feriado y hay una pausa con ustedes. Entonces, lo que estoy pretendiendo es hacer la clase de cuadro de clasificación, adelantarla, y la última clase va a ser la clase de inventarios, que va a ser el siguiente martes. Sin embargo, yo con ustedes tengo clase disculpen, el miércoles. Entonces tenemos clase el próximo miércoles, cuadro de clasificación, y ese mismo miércoles les dejo la tarea de cuadro de clasificación, a menos que para que tengan más tiempo, toda una semana de miércoles a miércoles, para que hagan el cuadro de clasificación. Entonces, porque si les dejo de sábado a miércoles va a ser pocos días y más el feriado, entonces mejor los dejo desde el miércoles. Por eso voy a adelantar la clase de cuadro, que realmente es la cuarta clase, pero igual no hay mucho diferencia, no hay mucho, no es que no necesita el inventario para hacer el cuadro, no. Menos mal son diferentes instrumentos y uno no necesita del otro. Entonces, después vamos a ver varios videos, o vamos a ver justo hoy día un video peruano, simpático también cómo los chicos identifican los documentos, está bien simpático el video. Y bueno, sobre la clase, terminando la clase, también quisiera sus comentarios sobre la que ya vamos a cambiar de horario para el próximo sábado. El próximo sábado estamos a partir de las 10 de la mañana a 11:30. Entonces, les habíamos dejado en el anterior video, que yo sé que lo han visto, sus, sus opiniones. ¿Qué opinan? ¿Que está bien el horario? Algunos quieren más temprano, más temprano no, sería al mediodía, a las 3, 4, 5. Definitivamente sí o sí va a ser sábado. Sí o sí es sábado. Más bien lo que queríamos es adelantar. Al mediodía muchos están ya en la cocina, están saliendo a hacer compras. Se nos viene diciembre, que es un mes que todos entran y salen de sus casas. Entonces, queríamos empezar con un horario muy temprano para poder hacer la clase en vivo, e inmediatamente ya ustedes ya tienen todo el fin de semana ya libre para hacer sus propias cosas, ¿no? Porque ya se nos viene también el verano y es un poquito para muchos de repente movido, por no decir pesado. ¿Dónde encuentro la presentación de hoy? La presentación de hoy, ¿cuál es presentación? Estamos ahorita, ya, propongo de 8:30 a 9:30. Tenemos un detalle, el sistema lo tenemos desde las 10 de la mañana aproximadamente. Yo encantada de empezar a las 7, yo encantada, pero vamos a ver, igual su opinión que me están diciendo ahorita que es de 8 a 9:30, en sí tendríamos que conversar. Igual queremos que todos ustedes opinen, a ver, porque al final imposible exacto, no va a ser a esa hora no. La propuesta era de 10 de la mañana más tranquilo, hasta las 11:30, y de ahí la otra propuesta sería un poquito más. Entonces prefieren la noche, otros, no es que no vienen muchos, no me están asistiendo, y se nos vienen temas muy interesantes en que yo necesito que estemos intercambiando información, así como en este momento con el chat, porque yo doy la clase y feliz yo, porque yo estoy hablando, pero la intención es que ustedes me conversen y me sustenten si está bien o está mal, porque quiero el debate también, no solamente hablo, también quiero debate, porque yo también doy pautas a veces de las tareas cuando yo hago el video. Y entonces a veces muchas personas no me entienden. Algunos me han estado llamando, les agradezco las llamadas, porque prefiero que me interrumpan, prefiero que me molesten, a que se queden con la duda. Yo 1000 veces conversen conmigo a que estemos conversando. Los del colegio nos comunican que de todas maneras a partir de las 10 de la mañana lo mínimo, ¿no? Para empezar. Pero de preferencia, bueno, para que nos acomodemos todos. Bueno, señores, entonces ya empezamos ya con el curso, ya hemos tenido un tiempo lapso para empezar. Empezamos ya de una vez con el curso. Descripción de documentos. Hoy día son términos generales que nos va a servir a nosotros qué es la descripción en sí de documentos. Estamos en los procesos archivísticos. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los procesos archivísticos conforme la norma 073 del año 85? La norma 073 del año 85 nos dice que tenemos 1, administración de archivos, 2, disculpen, esta de acá es, ya, ahora sí. 2, tenemos a organización de documentos, 3, tenemos a descripción de documentos, 4, selección de documentos, 5, conservación y 6, servicio.
Entonces, ahorita no está figurando descripción de documentos, pero sí figuran los demás procedimientos porque quiero más o menos darles pautas de qué es lo que trata. Administración, elaboración y actualización de documentos de gestión. Planificación, organización, dirección, control, proyecto y modernización del archivo central. Esta es la parte más dinámica, más gerencial de los archivos. Servicio archivístico, atención de requerimiento de los expedientes de los pensionarios, atención de solicitudes de los documentos y autenticación de documentos. Acá, para servir el documento es que yo necesito saber dónde está el documento, en qué balda, en qué estantería, en qué inventario, en qué carpeta, en qué folder, en qué caja. Y esto está muy ligado a lo que es la descripción. Asesoramiento y supervisión cuando coordinamos con las oficinas y supervisamos a los archivos de gestión, o sea, a las oficinas. Organización de documentos, netamente la organización documental y apoyo en la organización de archivos de gestión. Los vamos a apoyar, no hacerles el trabajo, vamos a orientar y asesorar. Conservación de documentos, mantenimiento de la documentación en custodia, transferencia de documentos tanto de los archivos de gestión al periférico y periférico al central. Y selección de documentos cuando seleccionamos toda la documentación para un próximo procedimiento de eliminación, que lo vamos a proponer al mismo comité evaluador de documentos o a la GENE, ¿no? Entonces tenemos también como procedimientos el acopio. Algunos autores consideran el acopio como un procedimiento, algunos no, otros están dentro de lo que es. El acopio es la recepción en sí, la recepción de los documentos que yo tengo cuando van a entrar a la oficina. Reunión de documentos al concluir su plazo de vigencia. La organización, clasificación, ordenamiento, codificación, la selección, determinar los valores en sí. Esto hace un post hace 10 años aproximadamente, un poquito más, 15, menos de 15, solamente se hablaba de selección de documentos. La valoración de documentos lo vamos a encontrar en libros a partir del 2005, 2004, no antes. En el 2000 no se hablaba de valoración. La valoración empezaba a partir del 2005 o 2006, a partir de esa época, a nivel internacional. Se hablaba más de selección de documentos. Descripción, la elaboración de guías, índices, inventarios, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Y el servicio, que es el producto de todo lo anterior, que vamos a entregar la información a través de préstamos, consultas, búsquedas, exhibiciones y reproducciones. La conservación siempre va a estar presente, por eso que siempre aparece de manera general, como que abarca todos los procesos archivísticos, ¿no? Que significa el mantenimiento del soporte y texto, teniendo y contando medidas de preservación y restauración de los documentos de archivo. Entonces entramos a lo que es descripción de documentos en sí, señores. El proceso archivístico que consiste en identificar, analizar los caracteres internos y externos, determinar sus características de los documentos con la finalidad de elaborar instrumentos descriptivos. Esa es la finalidad de la descripción de documentos. Entonces tenemos que, según la legislación archivística del Perú, tenemos un proceso archivístico, no es procedimiento, proceso archivístico, que igual consiste en identificar, analizar y determinar caracteres internos de los documentos, internos y externos, y con la finalidad de elaborar auxiliares o instrumentos de descripción. Vamos a ver que no es lo mismo. Muchos se marean y muchos asumen que es lo mismo. No, son diferentes. Vamos a ver más adelante quiénes son auxiliares y quiénes son instrumentos. Estos instrumentos o auxiliares nos van a permitir entregar la información, medios que permiten conocer, localizar y controlar los documentos en toda entidad. Siempre se pregunta de cajón. La finalidad de la descripción es conocer, localizar, controlar. Y consiste en identificar, analizar y determinar. Son tres temas, tres términos que vamos a tener que aprender, eso sí, para mayor efectividad de nuestro conocimiento. Entonces, tal como lo vemos acá, les voy a poner las letras gigantes para que les vaya quedando. Consiste en identificar, analizar y determinar características externas, internas de los documentos para elaborar los instrumentos de descripción con la finalidad de elaborar instrumentos descriptivos. Entonces, eso es pregunta sí o sí de examen. ¿En qué consiste? En la identificación, análisis y determinación de los documentos. Tenemos también que, según la lengua española, la descripción en sí era la acción de describir y que a su vez describir significa representar gráficamente o por medio del lenguaje, personas o cosas con todos los pormenores o circunstancias que pueda dar
una idea más cabal de ellas o en una forma más sintética de escribir o es definir una cosa. Ok, entonces según las normas generales del sistema, es igual, volvemos a insistir. Proceso archivístico que es identificar, analizar y determinar los caracteres internos, externos de los documentos, la finalidad de elaborar auxiliares o instrumentos de descripción. Ya van 3 preguntas con 3 respuestas que ustedes ya deben de tener en cuenta, ¿no? ¿En qué consiste la de la identificación? Identificar, analizar y determinar. ¿Qué vamos a determinar? Características internas y externas de los documentos. O sea, los documentos tienen características, sí. ¿Cuáles son? Internas, externas. Segunda pregunta. Tercera pregunta, que es la que vimos acá hace un momento. Acá. Instrumentos ¿para qué me sirven? Su finalidad, acá al final lo vemos. Medios que permiten localizar, controlar y conocer los documentos. Entonces, esos van a ser las premisas que vamos a tener siempre en cuenta. Esta es la parte más teórica, después vamos a entrar a la parte práctica, que eso va a ser lo más interesante, simpático también para ustedes. Y reiteramos, Schellemer es un autor, es el archivero de la ONU desde los años 40, 50, él es casi, es uno de los que creó, participé en lo que era la UNESCO. Nos comentaba como diversas y variadas actividades del archivero para elaborar los instrumentos que facilitan el acceso de los documentos. Eso era la definición para él de la descripción. Actividades del archivero que facilitan el acceso a los documentos. Ya desde esa época, 50, 60, él ya hablaba del acceso. Fue una persona muy entendida, porque desde esa época ya él dio muchos parámetros, y tenían esa visión, ¿no? De que la información se tenía que conservar y se tenía que difundir, y que había que hacer procesos y procedimientos para que esto se pueda conservar de la mejor manera. Entonces, sus fines son, ¿cuáles les dije hace un momento? Ahí están los 3. Localizar, controlar, conocer la documentación que voy a tener con ustedes. Entonces, vayan subrayando fines, conocer, localizar y controlar. Criterios, de acuerdo a las necesidades de la institución, debe partir de lo general a lo particular. Siempre vamos a empezar, como siempre les decía, vamos a empezar de lo macro hasta llegar hasta los detalles o a lo micro. Igual que en la curso de legislación. ¿Recuerdan que yo les decía, vamos a empezar por lo macro para después llegar a lo específico? Igual es acá. Entonces, lo macro, ¿qué significaría? Vamos a consignar datos, todos los datos que podamos, en un medio para conseguir el fin de servir. Debe ser práctica suficiente para la unidad que informa. Entonces, algo macro significaría describir grandes fondos documentales, grandes series, grandes informaciones, ¿no? Entonces, para grandes cosas, siempre van a ser las guías. Eso va a ser más que nada especie de libro general, información general que yo doy. Inventarios, voy a describir más que nada las series. Inventario es series. Y catálogo es la pieza documental, es hoja por hoja, dato por dato. Catálogos, ahora, guías, ¿dónde se usan? Los guías se usan más en los archivos centrales como entidad. O sea, mi guía es mi carta de presentación. Yo como en mi carta de presentación me defino qué es lo que tengo a grandes rasgos, ¿no? Y mis inventarios es para saber exactamente la información que yo tengo en mis archivos. Y mi catálogo, más que nada, ¿dónde se hace catálogo? En los archivos de gestión, muy poco. En los archivos centrales, tampoco. Muy raro son, ¿no? Casi decir, no. En los archivos históricos es donde más se hacen los catálogos. Por ejemplo, empezando la clase que les dije, que había pasado un incidente en el Archivo General de la Nación. Y este incidente, ¿cómo lo detectan? Porque teníamos el catálogo. Entonces, en los inventarios ya lo teníamos, y el catálogo también decía qué cosa contenía ese documento o esa información. Entonces, todo eso es lo que nos va a permitir identificar, controlar, tal como dice aquí, identificar, controlar, localizar dónde estaba y conocer, saber qué decía ese documento para un mayor control y que no tengamos pérdidas luego que lamentar, ¿no? Descripción. Tenemos como objetivo, según la legislación archivística, facilitar la localización de los documentos, garantizar el control del patrimonio documental, brindar un eficaz y eficiente servicio de información. Nuestra finalidad es netamente
la localización de los documentos, para saber dónde están, porque me dicen, ubícame el informe 15 del año 85 de la oficina de personal. Busca la oficina, buscas la serie, buscas el tipo, o en este caso el tipo serie documental, y el año. ¿Y dónde están? ¿Están en la estantería? ¿Están en la caja? ¿Están en la esquina? ¿Están en el segundo piso? ¿O nunca me lo transfirieron? ¿O si me lo transfirieron ya se perdió? Entonces todo eso nos va a servir, o de repente lo prestamos, está de préstamo, me van a decir, Shirley, le hemos prestado hace 15 días y no regresa. Entonces eso es el control de los documentos. Es importante la descripción para llevar un buen control, para saber qué es lo que entra y qué es lo que sale. Entonces esos son los detalles que vamos a tener más adelante. A ver. Entonces tenemos que la utilidad en sí va a favorecer el control documentario para el archivero. Como les comentaba, ¿a quién le favorece? Al archivero. También ayuda a la conservación de los fondos, por supuesto. Vamos a ayudarnos a saber qué documento tenemos y de qué años. Entonces, también sabiendo los años y la antigüedad, ¿podemos dictar políticas de conservación? Por supuesto. Agiliza la gestión documental, institucional, ¿cierto? Porque agilizar significa que, rapidez, eficacia, eficientes. Yo demuestro que soy súper hábil encontrando la información y la entrego inmediatamente. Y para la utilidad para el usuario, ¿cuál sería? Rápido acceso, facilitarnos el acceso, ahorrarnos las horas de trabajo de búsqueda y aumento de usuarios estudiantes para la investigación y producción. Por supuesto, ya empezamos a hacer un archivo que podemos ser atrayente a los ojos y necesidades de otros usuarios que no necesariamente son los de mi entidad. Si tengo un archivo debidamente ordenado, debidamente controlado y bien administrado, por supuesto que pueden venir los investigadores a mi archivo a investigar cómo lo tengo y la información que yo custodio. En Iquitos hay el archivo del Instituto de Investigaciones Amazónicas Peruanas. Ese instituto es particular, es una institución privada, pero los invito a visitar ese archivo, es muy moderno, es muy simpático, y nos agrada porque es una institución privada. Y toda la información, tal como dice su nombre, Instituto de Investigaciones de la Amazonía, wow, o sea, todo lo último en animales, fauna silvestre, flora, temperaturas, costumbres, han abarcado casi todos los temas en Amazonía, y ellos lo conservan mejor que el gobierno. Pero se han hecho casi colecciones, porque son determinados temas que ellos tienen, aparte de sus propios temas internos de su institución. Y invitan a todos a sus archivos a que los visiten y que hagan servicio de búsqueda de la información que uno considera mejor, ¿no? Si quiero averiguar sobre costumbres de la selva, si quiero averiguar sobre las serpientes, si quiero averiguar sobre las lluvias, si quiero averiguar sobre las lagunas, etcétera, etcétera, me voy a ese instituto. Es privado, y no hay mucha restricción en acceso, solamente con que no se lo lleven los documentos, ellos te van a dejar que uno lo lea. Y esa es la intención, que la población se instruya de la importancia de la gestión que uno hace con la población, ¿no? Porque son instituciones que apoyan a la comunidad. Aquí lo vemos. Conocer fines, vuelvo a repetir, lo voy a repetir hasta el cansancio porque quiero que se lo aprendan, y eso es pregunta de examen. Fines de la descripción: conocer, localizar, controlar. La documentación, obviamente, que vamos a servir. Conocer, ¿qué vamos a conocer? Las secciones, las series y las subseries, si es que las hubiera. Localizar, ¿dónde están los documentos, señores? Controlar, para evitar pérdidas, extravíos o estadísticas de cuántos servicios estamos dando a los usuarios. ¿Qué series documentales estamos entregando todos los meses? ¿Qué documentos más me piden? ¿Qué documentos no me piden? ¿Qué documentos ya sus tiempos ya están caducando? ¿Qué documentos ya pueden eliminarse? ¿O qué documentos ya se deben de transferir al archivo regional o archivo general de la nación? Entonces, esa es una manera de control. La descripción es importantísima. Un archivo que no está descrito, mucho cuidado, mucho peligro, porque no sabemos lo que tenemos. Tenemos que describir. Ahora, no tengan miedo. Cuando les digo tenemos que describir, no significa que voy a escribir hoja por hoja, no.
Eso es catálogo y eso es archivos históricos. En los archivos de gestión hay documentos que se tienen que hacer, sí. Hay inventarios que se hacen, sí. En los archivos centrales, por supuesto, también. Entonces, cada nivel, cada archivo va a tener su propia característica a identificar. Yo voy a tener un inventario, un listado, un catálogo, un registro, una base de datos. Ya veremos en el camino qué cosa podemos utilizar. Entonces, tal como dice Antonio Heredia, en sentido, ¿qué es la descripción? Es el medio utilizado por el archivista para obtener la información contenida en los documentos y ofrecerla a los interesados en ella. Es el medio, tan solamente para entregar la información y que esta información sea devuelta, no se lo queden, no se vayan, me dicen, préstame tu informe 14 del año 2017, mañana te lo devuelvo. Y ese mañana de repente nunca regresa. Entonces tenemos que controlar con inventarios, con cuadernos de cargo. Ya veremos qué métodos utilizamos para hacer entrega efectiva de los documentos y también que nos revuelvan, o hasta base de datos, como dicen muchos, ¿no? Ahora bien, entramos a lo que es los famosos caracteres internos y externos de los documentos. Todos los documentos tienen estas tres características. Tienen caracteres internos y tienen caracteres externos. ¿Qué es el carácter interno? Son varios. Es el autor o responsable del documento. Es la información de los autores. Puede ser una persona o una institución o una persona en nombre de la institución. Cuando yo les digo características internas del documento, me van a decir, es el autor responsable del documento. Otra característica, el destinatario, a quién se dirige el documento. Y la lengua empleada puede ser castellano, latín, árabe, inglés, alemán, etc. Cuando no consta, porque se supone que está en castellano. Entonces, si yo les entrego a ustedes un informe, yo les digo, características internas del informe. Me van a decir características internas, el autor, Shirley, dirigido a quién, al archivo regional de Tacna. ¿En qué lengua? En español se ha hecho. Listo. Si yo les entrego una carta, ustedes me van a decir, la carta la carta de igual. ¿Quién lo elabora? Es el autor. ¿A quién está destinado? Ese es el destinatario. ¿Y qué lengua se utilizó? Es el español o castellano, ¿no? Entonces, esas son las características internas. ¿Qué otra característica interna tenemos? El contenido. Es decir, el fin u objetivo de su producción. ¿Qué nos dice? ¿Qué contenido nos dice? La carta era una carta de queja, una carta de amor. ¿Qué nos dice, no? Puede ser extensivo cuando se da con muchos datos sobre asuntos bien definidos. Extensivo cuando se da muy pocos datos sobre un contenido que es más amplio y diversificado, datos variados o asuntos diferentes. Otra característica interna es la fecha y lugar de producción. Son los datos que ubican a la cronología y geográfica del documento y se denominan también datación cronológica y tópica del documento. Tenemos entonces estas 5 características internas: autor, destinatario, lengua, contenido y fecha de la producción. Entonces, en el contenido tan solamente me van a decir el asunto, de alguna otra manera, el objetivo, el fin, objetivo o asunto. Carta o el informe de ventas, informe de supervisión, informe de queja, informe de recepción, de qué trataba el asunto. Y la fecha y el lugar para saber de qué año estamos hablando, en qué lugar, Lima, Arequipa, Tacna, Moquegua, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las características internas. Quizás lo puedo dejar de tarea, voy a pensarlo, porque más interesada estoy de repente en que quiero que me hagan el cuadro de clasificación, pero todavía no les aviso, el sábado les aviso qué tarea vamos a atender, porque vamos a tener también el sábado foliación, y eso es otro tema más interesante también. A ver, características internos. Tenemos la entidad productora, fecha y lugar, funcional, vendría a ser los orígenes, funciones, actividades y trámites, y contenido sustantivo, fecha, personas, lugares, cosas o fenómenos que estuvieran pasando, ¿no? Entonces tenemos estos 5. Acá mencionamos a 4, pero prefiero que sean 5 para que tengamos bien claro. Autor, destinatario, persona que se dirige y lengua empleada. Ok, entonces avanzamos. Caracteres externos del documento. Material o soporte. A ver, señores, acá esta es una diapositiva de
el extranjero. Esto no es una diapositiva peruana. En Perú más está teniéndose estos 5 datos. Entonces, por eso les estoy explicándoles estos 5 y les dije que estos 5 sí pueden entrar en el examen. Si yo les pregunto, ¿cuántas características internas tenemos? 5. No tenemos 4. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto sí lo he visto bastante en varios autores, pero en Perú lo consideramos como 5, porque la entidad, la persona que lo remite, a quien va dirigido también es importante saber. Entonces, por eso que acá tenemos a 5 personas, a 5 caracteres internos. Caracteres externos son menos, por si acaso. Son nada más que 4. En este caso tenemos el material en que está hecho el documento, si es papel, pergamino, piedra, papiro, vidrio. Sí, señores, vidrio. En los años, si es una fotografía, hay fotografías que están en vidrio. En los años, fines de 1800, hubieron fotografías hechas en vidrio. No sé cómo los hacían, pero sí eran vidrio. Brasil se especializa en la conservación y cuidado de estas fotografías en vidrio. Entonces, ¿y esas informaciones son documentos las fotos? Por supuesto que son documentos las fotos. Entonces tenemos ese detalle, que ellos tienen bastante información en diversos soportes. Entonces el soporte puede ser digital, también puede ser digital el soporte. En el que se transmite el mensaje, no es lo mismo que el papel o el pergamino. El pergamino sí es material que es antiguo. No es lo mismo el papel que el pergamino, cierto, no es lo mismo, porque a veces a muchos asumen que como es papel, entonces, soporte papel. Sí tenemos pergaminos en algunos archivos regionales por ser documentos muy, muy antiguos. Hasta 1700 se utilizaba el pergamino, acá en Perú todavía. Entonces sí vamos a encontrar documentos en pergamino. Por eso que no nos asombre que digan que todo es papel en Perú. No, también hay pergamino. Clase. ¿En qué clase se estaba haciéndose este documento? ¿Cuál es la clase de los documentos? Viene determinado por el procedimiento o medio empleado para fijar el contenido y transmitir la información. Según se utilice, nos permite dividir a los documentos en textuales, escritos, manuscritos, mecanográficos, impresos, analógicos, documentos gráficos o figurativos, documentos en imágenes, documentos sonoros o documentos electrónicos o audiovisuales. Cuando yo les pregunte cuál es la clase del documento, me van a decir, es textual, porque está totalmente escrito a mano. Están escritos, son manuscritos, sí, pero hay textual mecanográfico, o sea, significa que es textual, pero se ha escrito en máquina. Y son textuales impresos, los textuales impresos son los que son en la computadora, de impresora. Los analógicos, los documentos gráficos, los figurativos, son exactamente, podría ser las pinturas, por supuesto, documentos en imágenes o fotografías, documentos sonoros, cassettes o los CDs, CDs, y documentos electrónicos o audiovisuales son los que estaban en la computadora últimamente, ¿no? Las USBs o los CDs o hasta en la intranet o internet se están utilizando últimamente bastantes de estos. El tipo de documentos, que se define el contenido, la estructura del documento deriva de la acción presentada, por ejemplo, informes, memos, oficios. Eso sí lo sabemos identificar, por supuesto, ¿no? Sé identificar un oficio, sí sé identificar un oficio porque en el mismo membrete me lo dice que es un oficio. Sé identificar un memo, sí sé identificar un memo porque en el mismo documento me lo dice que es un memo. Entonces, el formato también me dice que puede ser formato, puede ser A4, oficio, carta, memo, A3, A5. Eso, ¿por qué dirán? Si es algo casi clásico, es algo normal, que en todo sitio haya A4. Si yo me voy a un archivo gigante de un ministerio, me voy a encontrar todos los tamaños de los documentos, porque hasta los años 90 todavía se utilizaba el memorándum de este tamañito, pequeño. En algunos lugares todavía se hacen memos en este tamaño chiquitito, se utiliza. Entonces sería una A5, una A3 son más grandes que el oficio, son gigantes. Y los A3, ¿en qué lugares se utilizaban? Se utilizaban en las planillas. En las planillas de esos grandes libros gigantes, en los cuadernos de registro de trámite documentario, de esos grandes tomos gigantes.
Entonces, esos son los tamaños gigantes. El formato también puede ser netamente, en el caso de un VHS, puede formar un formato beta, super beta, etcétera. Para las imágenes electrónicas es JPG, HTTP, GIF, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esos formatos. ¿Cuál es el formato? Acá lo vemos de esta manera. Tenemos la clase o el tipo, el soporte, la cantidad, la forma y el formato. Sin embargo, vuelvo a repetir, estos son las características internas y externas. El caracteres externos tenemos material, clase, tipo, formato. Tenemos 4 características externas de los documentos. Avanzamos, señores. Acá. Entonces, ¿en qué consiste la descripción de documentos? En analizar los caracteres externos e internos de la documentación para implementar los instrumentos descriptivos necesarios. Sabiendo cuáles son estos, es que fácilmente voy a poder hacer un inventario. Tenemos caracteres externos clase, textuales, manuscritos impresos, gráficos, cartográficos, planos, croquis en imagen, que son audiovisuales, sonorovisuales, automatizados, documentos digitalizados o digitados, táctiles de lectura especialmente para los ciegos, ¿no? Tipo. ¿Cuál es el tipo del documento? Carta, memo, oficio, voucher, factura, boleta. Formato. Este formato estará en A4, A5, A3, tamaño oficio, tamaño carta, en dónde, ¿no? También puede ser referido a la unidad de conservación. Puede ser un tomo, puede ser un anillado. No soy muy partidaria de poner cajas o volúmenes, algunos lo ponen, pero bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo si estoy haciendo un inventario esquemático, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Y la cantidad, acá vemos que la cantidad también sería cantidad de folios. Cantidad de folios, piezas documentales, legajos o volúmenes. Si es fondo, sección, se mide en metros lineales. Si son series, se medirá en cantidad de unidad de instalación. Y si es una pieza documental, hablaremos de folios. Entonces tenemos este detalle, ejemplo, una carta textual manuscrita tendrá como encabezado remitido el cuerpo contenido del remitente, conservada en una carpeta y como es una pieza documental con 6 folios, ¿no? Entonces, más o menos así tenemos los caracteres externos. Caracteres internos, tenemos a la entidad productora, los orígenes funcionales, lugar y fecha de producción y contenidos sustanciales. Entidad productora tenemos que se identifica contestando a la pregunta ¿quién lo produjo el documento? ¿O qué persona lo hizo? Si es una persona, requeriremos su ocupación, su cargo, su profesión, si es instituciones pública o privada. Si me dicen, ¿quién le hizo la carta? María Jiménez. Ya, pero ¿y quién es María Jiménez? Es directora, supervisor, es técnico, es abogado, especialista. ¿Qué era María Jiménez, no? Orígenes funcionales. Se identifican mediante la pregunta ¿por qué fueron producidos en cumplimiento de qué función o actividad o trámite? Es necesario relacionarlo con la sección o oficina productora. Vendría a ser casi el asunto. Vendría a ser casi el asunto, por si acaso. ¿Para qué lo hicieron? Para hacer un informe de aceptación de propuesta, ¿no? Licitación, venta de papel, etcétera, etcétera. Lugar y fecha de producción. Es importante indicar cuándo o en qué año fueron producidos los documentos y en qué lugar. Es importante para saber de qué años estamos viendo es la documentación. Contenidos sustantivos. Debe indicarse cuando los datos sobre el tipo de documentos y la procedencia no lo revelan adecuadamente. Si hubiera más información al respecto que pudiéramos agregar, se agrega. Siempre, vendría a ser en sí, en qué parte del inventario podríamos poner contenidos sustantivos. En observaciones, en muchos inventarios ponemos muchas columnas, muchos parámetros, pero siempre dejamos una columna que es observaciones, en la cual podríamos decir perfectamente que tenemos algún detalle más que decir sobre la serie documental. Entonces tenemos, tal como les decía un momento, guías, inventarios y catálogos. Yo ya sé dónde estoy o todavía no sé dónde estoy. Si yo trabajo en un archivo central, inventarios. Si yo trabajo en un archivo de gestión, inventarios también. Si yo trabajo en un archivo histórico, catálogos.
¿También puedo utilizar inventarios? Sí, sí puedes usar inventarios, pero el archivo histórico es el que también me hace la guía. ¿Sí? El sí o sí, en un archivo histórico tiene que tener guía, sí o sí. ¿Un archivo central puede tener guía? Puede, sí, sí puede, no es que no, pero lo recomendable es que tenga inventarios. ¿Un archivo de gestión puede tener una guía? No. El archivo de gestión no puede tener una guía porque no necesita presentarse, porque ya está presentado y todos los días las oficinas tienen que atender a los usuarios y todos tienen derecho a acceder a las oficinas. Sin embargo, la guía te va a dar las pautas de cuándo abre el archivo, a qué hora abre y cuál es la modalidad de servicio, ¿no?, que ellos brindan. En la descripción de documentos vamos a ver un poco de lo que es el cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación, ¿por qué lo estoy utilizando en este momento? Porque el cuadro de clasificación necesitamos que ustedes sepan exactamente que cuando yo entro a un archivo desordenado, desorganizado totalmente, ¿qué instrumento de gestión o qué instrumento descriptivo elaboro? Cuando yo entro a una institución y me dicen, Shirley, no hay inventarios, no hay nada, encárgate tú de todo. Ok. ¿Me pongo a hacer mi guía? No. ¿Me pongo a hacer inventarios? No. ¿Me pongo a hacer catálogos? No. Catálogos, que quede claro, documentos, archivos históricos, cuando tengo mucho tiempo que hacer y necesito saber al detalle la información de todos los documentos, hoja por hoja. Entonces, para saber la documentación de hoja por hoja, hay que tener tiempo y personal. Entonces, por lo general va a ser archivos históricos. Las guías es la carta de presentación. El inventario es para saber exactamente las series documentales. Pero, entonces, ¿por qué me dices que el cuadro de clasificación tengo que hacerlo antes? Se recomienda que ni bien ingresando a un archivo, ni bien ingresando, tienen que saber cuál es el cuadro de clasificación de documentos que tiene la entidad. Si no lo tienen, pues hay que elaborarlo. Entonces, de alguna otra manera, el que yo les vaya a enseñar primero a hacer un cuadro de clasificación en la próxima clase, en la clase del próximo miércoles, va a tener que ver que primero es realizar el cuadro de clasificación. Y segundo, hacer los inventarios. ¿Por qué? Por el hecho que el cuadro de clasificación es casi un inventario esquemático. Vayan anotando. Ya hace rato estoy que les hablo del inventario analítico y el inventario esquemático. Inventario esquemático es muy parecido a una guía, pero no, la guía tiene más información. Información de horarios, de modos de servicios, si entregan fotocopias o no entregan, es casi una presentación, mientras que el inventario esquemático no es una presentación, es tan solamente un inventario de grandes datos, punto. Los inventarios son varios, no hay uno, hay hasta 8 clases, diferentes tipos de inventarios. Pero el cuadro de clasificación no es igual a un inventario, no. El cuadro de clasificación es igual a un catálogo, no. A una guía, no. Lo más relativo parecido a un cuadro de clasificación es el inventario esquemático, porque el inventario esquemático casi es parecido a esto. Casi. El inventario esquemático tan solamente me llega a identificar la entidad, Municipalidad de Breña, Municipalidad de Zorritos, Municipalidad de Arequipa, y me llega a identificar la oficina, inventario esquemático, y algunas principales series, de repente una o dos, o de repente ninguna. Por eso es que es muy parecido con el cuadro de clasificación, porque me llega a identificar la entidad, la oficina, pero en el cuadro de clasificación sí llegamos a las series. Hasta ahí nomás llegamos. Entonces, todavía no hemos llegado a identificar en qué fila, en qué balda, de qué años, cuántas cajas tiene el libro mayor, cuántas cajas tiene el libro balance general, de qué años tengo balance constructivo, en dónde se encuentran en la balda 5, en la balda 6. Esa información va en un inventario. Entonces, un cuadro de clasificación tan solamente me dice, a grandes rasgos, me dice que un cuadro de clasificación debe de identificar la sección y las series documentales. No se preocupen en pensar que un cuadro de clasificación es difícil. Yo no lo veo difícil, yo siempre lo he visto lo más fácil posible.
¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que es algo fácil. Yo tengo esa metodología de enseñar que es algo fácil. Sé que hay muchas personas, demasiadas, que enseñan que el cuadro de clasificación es algo difícil. Y cuando te enseñan algo que es difícil, pues siempre vas a pensar que es difícil. Para mí es algo fácil. Llego al archivo, empiezo a identificar las secciones. ¿Cuántas secciones tengo en este fondo documental? Tengo 5, 10, 15, 7, 8. ¿Cuántas secciones? ¿Cuántas oficinas hay acá en este archivo? Simple, empiezo a anotar las oficinas en un papel. Oficina de personal, oficina de control, oficina de planificación, oficina de contabilidad, oficina de vigilancia, oficina de presidencia. Tengo estas oficinas, Shirley. Ok. Sácame las series documentales de cada una de ellas hasta donde tú puedas llegar. En un inicio sacarás de cada oficina 3 o 2 o 4 aproximadamente, en un inicio. A medida que vas investigando, a medida que vamos trabajando, iremos ajustando los nombres y encontrando más series documentales. Por eso termino con puntos suspensivos porque no sabemos cuántas series más iremos encontrando en el camino. Eso es importante, llegar a una entidad y sacar el cuadro de clasificación. Entonces, cuando yo me presento para una entrevista de trabajo y les digo, ¿qué les dije en la anterior clase? Se van a presentar y les van a decir que ya saben hacer directivas de normas legales, ¿no? Directivas de organización que vamos a hacer ya como tarea y directivas en este cuadro hasta un cuadro de clasificación. Sé hacer un cuadro de clasificación y se lo puedo sacar inmediatamente. Lógico. ¿Por qué muchos profesores pensarán que es difícil? Porque hasta hace unos 30 años se decía que el cuadro de clasificación había que hacer casi una tesis y lo hacían súper difícil. Y también había la errada opinión, totalmente errada, que era un cuadro de clasificación y con un cuadro de clasificación te morías. Nacía y se moría, o sea, no había más. Las tesis nuevas, las nuevas teorías nos dicen que no, nos dicen que yo debo sacar un cuadro de clasificación todas las veces que yo pueda, porque el cuadro de clasificación aumenta y crece constantemente, porque las entidades crecen, las funciones crecen, los documentos crecen, las oficinas crecen. Entonces, ¿el cuadro de clasificación crece? Por supuesto. ¿Puedo tener muchas versiones del cuadro de clasificación? Muchas. Puedes tener cada 2 años, cada año. No es lo mismo que yo siempre recomiendo, saca tu cuadro de clasificación, ni bien entres al archivo central, inmediatamente le vas a poner a tu cuadro de clasificación el año, elaborado en el 2018. Y vas a ver que para el 2019, diciembre del 2019, ya creció. Para el cuadro de clasificación del año 2020 siguió creciendo. Y te vas a dar cuenta en el tiempo que no es lo mismo el cuadro de clasificación cuando tú entraste el primer día al cuadro de clasificación que encontraste el último día que estuviste. Entonces, vistes que va cambiando, porque también es importante el cuadro de clasificación. Es importante porque vamos a saber qué tenemos. Identificamos el fondo, identificamos las secciones, identificamos las series. Al identificar fondos, sección y series, pues simplemente vamos a identificar que tenemos documentación importante para cualquier control. Me dicen, yo te entregué el día lunes 5 expedientes. Tú me tienes que responder dónde están esos 5 expedientes. Ah, sí los tengo acá. Entonces, por manera de control, he visto N casos de muchos archiveros que entran felices y contentos al archivo central, pero no hicieron un levantamiento de información, no hicieron su cuadro de clasificación. Entonces, al no hacer su cuadro de clasificación, no sabían qué tenían. Y después de un par de meses les dijeron, tú perdiste balances generales, yo te lo entregué, tú lo tenías. Y como tú nunca levantaste esa información de lo que tú tienes, pues te viene todo encima, te hacen juicio y sales perdiendo. Y he visto muchos casos así. Me dicen, Shirley, ¿qué hago? ¿Yo cómo les demuestro que esos documentos nunca lo tuve? Pero te recomendé en algún momento que ni bien entres al archivo, hagas tu cuadro de clasificación por cuestiones de seguridad. Es como cuando uno entra a una casa, ¿no? Entra a un cuarto. Y en el cuarto te das cuenta de que te han dado mesa, silla, cama y sábanas y almohadas. Pero cuando te vas,
el dueño te dice que ya no, que le perdiste las almohadas. Hiciste un levantamiento de información, hiciste un contrato en el que tú decías qué cosa estabas recibiendo o qué cosa no recibías. Si tú no sabes lo que recibes, pues tienes todas las de perder. Entonces el cuadro de clasificación es el documento que debe salir rapidísimo, rapidísimo como medida de seguridad. Como medida de seguridad para saber qué tengo y qué no tengo. Ojo, yo tengo mi cuadro de clasificación después de un mes que yo ya entré a trabajar y encontré estas series documentales. Esto es lo que tengo. No me pidan lo que no tengo, porque acá no hay. Y ahí, como que como dicen, pones el parche, pones una atención a que muchas gracias, pero no me pidan cosas que no tengo porque el día de hoy solamente tengo esto. Ah, ya, entonces no tienes más, no tengo más. Esto es lo que yo tengo. Ah, ya. No les estás diciendo qué fechas, de qué años, cuántas cajas, pero le estás diciendo que esa es la información a grandes rasgos que tienes. Ahora, con el tiempo, con los meses, irás elaborando los inventarios para saber exactamente cantidades, fechas, unidades de instalación, si están en cajas, en bolsas, en qué paquetes, en qué están. Datos al por menor los irás sacando con el tiempo con los inventarios, pero ni bien llegando es cuadro de clasificación. Porque muchas veces Shirley, ya soy jefe de archivo central, estoy ganando un sueldo gigante, tengo secretaria, qué bien, soy feliz. Ya hiciste tu cuadro, ahorita te hacen proceso, ahorita te hacen juicio, porque tú recibiste el activo y el pasivo. Y a veces las personas no entienden que cuando asumen un cargo, tienen que asumir también el pasivo, o sea, los problemas. Entonces, señores, eso es la información general, a grandes rasgos, que les voy a dar de cuadro de clasificación. ¿Por qué lo mencioné en la primera clase? Porque es un documento que se pide en muchas recomendaciones a nivel internacional y nacional, que es el primer documento que sale, que ni bien entras, deberías de hacerlo. Ni bien entras, deberían de hacerlo. Muchos no lo hacen, pero recomendación número 1 es hacerlo. Saldrá poquísimo, pero poco a poco lo seguirás incrementando. Es un documento que tiene información que crece y por ende se debe de hacer desde ni bien uno llega hasta el último día que uno se va. Entonces, señores, nuevamente veremos en esta ocasión conceptos fundamentales. ¿Por qué? Porque en esta clase vamos a ver cuadro de clasificación y vamos a ver inventarios. Por ende, necesito que ustedes repetirles los conceptos fundamentales para que se puedan guiar, ¿no? Y no estén yéndose a otra clase que les hicimos la vez pasada para ver los conceptos. No, en esta clase vemos conceptos para que se puedan guiar para hacer inventarios y cuadro de clasificación. Entonces, volvemos a lo que es fondo. Lo voy a pasar rápido. ¿Qué es fondo documental? Conjunto de documentos de toda la entidad. Entendemos que es el total de los documentos de la entidad, ¿no? Total, todas las oficinas. Ese es el fondo documental. Y que tienen el nombre y membrete de la entidad. Ojo. ¿Recuerdan cuando les explicaba a ustedes? ¿Y qué pasa si mi entidad ha cambiado de nombre, Shirley? Antes se llamaba, ahorita se llama Seguros Salud, antes se llama Instituto Peruano de Seguridad Social. Shirley, yo tengo documentos que tienen diferentes logos, diferentes sellos. Si mi institución cambió en los años, sí, no te asustes, entonces tú tienes otro fondo documental. Esos son fondos documentales. Cuando la entidad cambia de nombre, ya se cierra un capítulo, se cierra una época y pasa a llamarse otro fondo y tú tienes otro fondo. Pero esos son casos muy raros y en las entidades muy grandes, ¿no? Sección. Tenemos que es la oficina. La sección siempre va a ser la oficina. Pero entiéndase que no necesariamente es la oficina. Es y al mismo tiempo no es. ¿Por qué no es? Porque si yo me voy a la estructura orgánica de la entidad, voy a encontrar que tiene 10 oficinas. En la estructura orgánica solamente me aparecen 10 oficinas. Pero no me aparece archivo central y es una área. No me aparece a veces informática y es otra área. No me aparece vigilancia y es otra área. No me aparece control patrimonial ni almacén. Entonces vamos a encontrar áreas que no aparecen. Como les comentaba, la más famosa de todos es gabinete de asesores en los ministerios. El ministerio tiene tremenda estructura orgánica, gigante estructura orgánica. Pero el que nunca aparece es a gabinete de asesores. Y son bastantes. Y emiten documentos. Y cobran bastante. Entonces, a lo que voy. No necesariamente
lo que está en la estructura orgánica son secciones. Sí, estructura orgánica, todas las que figuran en la estructura orgánica son secciones, sí. Pero ¿pueden haber más? Por supuesto. Entonces, en mi cuadro de clasificación, ¿debe reflejar las oficinas de la estructura orgánica? Sí. Pero más las áreas que están dentro de cada una de ellas. El mejor ejemplo, archivo central. Está dentro siempre de otra oficina. Y entonces, por ende, archivo central es una sección. Entonces, siempre tengan eso bien claro. En toda institución vamos a encontrar la estructura orgánica, son secciones. Estas secciones van a generar a veces otras secciones que están dentro de una oficina. Y estas hay que respetarlas y las vamos a tener como secciones. No hablemos de subsecciones, ni de subseries, ni de subfondos. Todos son iguales. O son fondos, son secciones y son series. ¿Ok? En otros países esa división los llaman subdivisiones. Y me he encontrado con cuadros de clasificación que en vez de ser de esta manera, hacia abajo, son así, en forma vertical, porque crece y sigue creciendo y se va para allá. Y al final es bien complicado la lectura. Entonces, más fácil es que todos sean iguales, como en forma vertical. Punto. Entonces, se entiende que sección es la área, oficina, unidad orgánica, que produce documentos de una entidad, ¿no? Y estos documentos se llaman series documentales. Los agrupan en series documentales. Entonces, también, ¿qué entendemos como serie documental? Serie documental vamos a entender a todos los documentos que tienen características comunes, el mismo tipo, y son usados y archivados o eliminados como unidades. La serie documental la vamos a entender siempre como el asunto que se reflejó en sus actividades por el que cumple una oficina en razón a sus funciones establecidas en el ROF. Su conformación obedece a funciones particulares cuyo contenido hace diferencia de una oficina de otra. Señores, acá hay otro detalle. Serie documental, asócienlo siempre asunto. Es el asunto, es la razón de ser de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo compras, es compra. Estamos haciendo ventas, es ventas. Ahora, dentro del asunto vamos a encontrar diversos tipos documentales, por supuesto que vamos a encontrar. ¿Dónde me puedo guiar para saber los asuntos de mi oficina? ¿Qué asuntos atiende mi oficina? Los asuntos o funciones que hace tu oficina la vamos a revisar en el reglamento de organización y funciones, es el famoso ROF que toda entidad debería de tener. Las estatales tienen, las privadas a veces sí, a veces no tienen. Entonces, pero es igual, es el asunto, la función que cumple la oficina. ¿Qué función cumple tu oficina? Compra, venta, arreglos, marketing. ¿Qué función cumple tu oficina? Entonces, sin embargo, ¿qué es el tipo documental? Tipo documental vamos a entenderlo netamente como en sí como la unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de una competencia concreta regulada por una norma o procedimiento cuyo formato, contenido y soporte son homogéneos. En resumen, ¿qué es un tipo documental? Es un formato que puede ser de forma homogénea. Ya hemos dicho, todos los oficios del Perú son casi iguales. Todos los memos del Perú son casi iguales, tienen casi la misma estructura. Las resoluciones en el Perú todas son iguales, termina con se resuelve. Todas las planillas del Perú tienen casi el mismo formato porque está definido por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los comprobantes de compras también tienen el mismo formato. Todas las facturas, la SUNAT ha definido el formato. Todas las boletas tienen el mismo formato. Son formatos homogéneos. Si yo les preguntara en el examen, ¿qué es un tipo documental? Pretender que se me aprendan toda la frase, no los conozco, no se la van a aprender. Pretender que te aprendas que es un formato, que es un soporte homogéneo, sí. Si les pregunto la diferencia entre una serie con un tipo documental, ¿cuál va a ser? La serie es el conjunto de documentos. Y el tipo documental es un documento. Entonces, diferencias es que uno es uno y el otro es un conjunto de documentos. Serie documental es conjunto y este es un solo tipo documental. Muy parecido a la pieza. La pieza documental es uno. Pero así, la pieza documental, si yo les digo cuál es la pieza documental, le van a decir que es simple o compuesta.
como la pieza documental. La pieza documental se divide en simples y compuestas. Ok, la pieza simple debe ser el tipo documental común y silvestre, ¿no? Un oficio, una carta, un memo, una solicitud, un memorando. Tenga las hojas que tenga. Puede tener 5, 10 hojas, puede tener un informe, pero es un informe, pero tiene 15 páginas. Entonces, pero es un informe, es el informe 10 que tiene 15 páginas, pero es un informe. Y en la compuesta es el expediente. Mejor ejemplo es el expediente. El expediente tiene muchas páginas, pero son diferentes tipos documentales. El informe, la solicitud, el recibo, el comprobante, la resolución. Tiene hasta fotografías o hasta planos. Entonces, el expediente es una pieza documental compuesta. Son diferentes tipos, tal como dice, formado por muchos tipos documentales que tienen relación entre sí y que se sustentan por una misma información, ¿no? Legajo de personal, historias clínicas o expediente. Y el expediente, vuelvo a repetir, ¿qué consideramos que es un expediente? El expediente es, de manera sucesiva, es un mismo grupo de documentos que se reúnen de manera correlativa, ¿no? Por diferentes tipos documentales. Se deben de foliar y ordenar internamente. Ya hemos visto en la clase anterior cómo ordenamos, ¿no? Cronológicamente, alfabéticamente, geográficamente, cómo lo ordenamos los documentos, siguiendo la cronología de los hechos. ¿Qué entendemos por correspondencia? Esta clase es muy importante, señores. Yo no la voy a repetir, pero que necesito que ustedes vayan marcando algunas pautas que vayan entrando, porque ya después cuando entramos a cuadro de clasificación vamos a hablar de muchos temas que ya no lo vamos a ver, y esto se relaciona bastante con cuadro de clasificación. Correspondencia, documentación intrascendente. No es documentación importante en la oficina. No tiene ninguna relación con todas las acciones que hacemos en la oficina. Eventualmente se ejecutan, sí, documentos que de vez en cuando yo hago de vez en cuando, una vez al mes, cosas, una vez al año hago mi plan operativo institucional o mi plan anual, una vez al año pido uniformes, una vez al año pido que me arreglen la computadora. Entonces, esos son documentos eventuales que yo hago, sí los voy a hacer, pero ¿dónde los archivo? En correspondencia. Y como es la serie que de vez en cuando se hace, pero igual se producen documentos, entonces la vamos a poner siempre al final de la valoración, ¿no? Al final, después de todas las series documentales que uno hace. Entonces, en resumen, esto es lo que hemos visto, ¿no? Las agrupaciones documentales. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las agrupaciones documentales? Me tienen que decir que es el fondo, la sección, la serie y los tipos documentales, ¿no? Agrupaciones documentales. Son 4, esas, las que estamos visualizando. A ver, niveles de archivo. Tenemos niveles de archivo, según lo más sencillo que les voy a preguntar es, niveles, archivo de gestión periférico y central. ¿Qué es un archivo de gestión? Para el tema netamente de descripción, ¿no? En archivo de gestión tenemos que es igual al archivo que se encuentra en la oficina. Otros lo llaman archivo secretarial. Es el de menor nivel y corresponde a la documentación que está en la unidad orgánica, ¿no? Está en trámite. El documento recién está creciendo. Nació y creció. Y la pregunta que les he dicho muchas veces desde hace varias semanas, el documento todavía sigue vigente, a pesar que el trámite ya terminó. Miren, qué interesante es este detalle, ¿no? El documento nace el lunes y se concluye el viernes, se cierra el caso el viernes. Pero, ¿todavía sigue vigente? Sí, todavía sigue vigente. ¿Todavía lo conservo en la oficina? Por supuesto que todavía lo conservas en la oficina, porque en cualquier momento te van a hacer pedidos de ese documento, te van a hacer hasta auditorías de ese documento. Por ende, lo deberíamos de tener en oficina. ¿Cuánto tiempo? 2 años, 3 años, 5 años. Cada oficina es independiente de decidir cuánto tiempo lo quiere conservar. Por eso es un archivo de gestión. El archivo todavía sigue vigente, a pesar que ya se concluyó el trámite. En el archivo de gestión vemos que la documentación tanto lo que ingreso como lo que se egresa. Tanto lo que yo produzco, yo firmo, como también de lo que yo recibo.
para transferirse luego al archivo periférico central. Entonces, somos los responsables en el archivo de gestión de conservar su uso y organizar la documentación. Imágenes, señores, de archivos de gestión, no son imágenes de archivos centrales. Entonces ya se imaginan que a veces dirán, el archivo de gestión es chiquito, son las estanterías, son los armarios, son los cajones, los documentos que tenían son los cajones. No, hay archivos de gestión gigantes. Este de acá, el de donde están las señoras de azul, era un archivo de gestión. ¿Se imaginan la cantidad de documentos que habían en esta oficina? Los documentos tenían nada más 1 año, 2 años. Pero mire qué tanto se producía que ellos tenían que tener diferentes documentación, o tenían nada más que 2 años, no tenían ni 5 años de antigüedad esos documentos, pero era tanta la producción que ya no sabían dónde ponerlas, y la oficina estaba acá, en la ventana estaban las secretarias, y entraban a un cuartito donde estaba acá, y encontrábamos de todo. Lamentablemente, cada personal que venía, cada directivo que venía por 2, 3 meses, 6 meses, y se iba, y lo abandonaban. Entonces, por eso que andaba medio abandonado, y parece, para muchos, un archivo central. Y no es un archivo central, era un archivo de gestión. Entonces, también encontramos que tenemos archivos de gestión con documentos en las oficinas. Sí, vamos a encontrar en muchos lugares. Archivo periférico. Ya hemos dicho que es el que se crea por su nivel de especialización, ¿no? Voy a entrar al siguiente párrafo porque ya lo hemos visto. Nivel de especialización, complejidad de funciones y ubicación física. Documentación que ya terminó su trámite, pero necesito que todavía se quede cerca a la oficina, porque el archivo de central me va a pedir requisitos, me va a hacer que yo le haga el pedido y bla, 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 bla. Cierto, para sacar los documentos del archivo central por préstamo es un poquito más especial, más tedioso, mientras que por el archivo periférico es más rápido, porque todavía sigue siendo casi un anexo a mi oficina. Esto es un archivo periférico, perfectamente, es el archivo de académico de una universidad. Entonces, ¿qué es el archivo central? El archivo central es el total, donde vamos a encontrar todos los documentos de la entidad. Se recomienda que no entren documentos que recién se han concluido, que tengan una fecha mínima de antigüedad de 3, 4 o 5 años. No hay una fecha máxima, se recomienda de 3, 4 o 5 años. Se recomienda que también esté dentro de la entidad. Hay instituciones que lo tienen a veces fuera. Y también se recomienda que estén en buenos lugares, porque a veces lo encontramos en el sótano, en la azotea, o en lugares muy siniestros. Y eso no es lo ideal. Ahora, esto es un ejemplo de un archivo central, ¿no? Que la documentación está debidamente conservada, limpia, en esas estanterías hasta rodantes, ¿no? Que son las más caras, pero son las más espacios ahorramos conservando documentación de esta manera. Ahorramos espacio, por supuesto, porque estas estanterías se mueven. Entonces, al moverse, las puedo juntar y ya no tengo que tener estanterías en diferentes lugares. Señores, hasta aquí llegamos. Quiero pasarles un videíto que me pareció simpático. Desde acá es un caso de Perú para ver en sí para qué nos sirve la descripción de documentos. A ver, un ratito. A ver, un rato. A ver. A ver, un 5, acá está. Estoy tratando de entrar. A ver. Entonces tengo que compartir pantalla. Y a ver. No sé si, por favor, necesito que me confirmen si se visualiza la imagen. Confírmenme, por favor, si se visualiza la imagen del video. Sí, ya, perfecto. Entonces vamos a visualizarlo. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Aponte, soy licenciado en Historia. Estamos en lo que es el archivo central de la Gerencia General, el lugar donde trabajo, ya que mi tesis
abarca el tema de la descripción archivística usando la norma ISAT-G. En esta oportunidad les mostraré cuál es el nivel de descripción en el archivo central de la Gerencia General del Poder Judicial y ver así sus limitaciones. Estamos en uno de los ambientes del archivo central y rápidamente para decirles, la primera aproximación a la descripción nos va a llevar a situarnos en el ambiente del archivo central, el ambiente. Como podemos apreciar, aquí tengo una descripción de dónde está ubicado un documento, ¿no? Estamos en el ambiente 4, letra R, nivel o cuerpo 6 y el nivel es el 2. Otra aproximación a la descripción. Entonces, ahí tenemos en cuenta que eso es descripción documental. No necesariamente son inventarios. También vamos a describir hasta las estanterías. Acá el joven nos dice que las baldas han sido descritas con códigos y toda la fila gigante de la estantería también hasta con letras, ¿no? Continuamos. La descripción de un documento es lo que se puede apreciar aquí en la etiqueta de la caja. Aquí ya se está indicando qué documento está contenido en esta caja, en esta unidad de conservación. Por ejemplo, aquí tenemos la licitación pública número 1 del año 2007, ¿no? Que debe ser conservada hasta el año 2020, de acuerdo a la legislación. Estamos describiendo a qué serie documental pertenece, también a qué unidad orgánica pertenece este documento, en este caso la Subgerencia de Logística, y obviamente a qué fondo documental. A ver, entonces ahí lo que el joven dijo que ya habían descrito también las cajas, ¿no? O sea, la caja me indica qué documentación tiene, de qué oficina y qué serie y qué años, ¿ven? Entonces, pero para esto, obviamente, yo ya organicé los documentos. Entonces, continuamos. Ya hemos visto cómo se describe el ambiente, también cómo se describe la caja de archivo, y ahora vamos a ver la descripción del documento propiamente. Tenemos aquí un expediente de proceso de selección, ¿no? Nosotros nos valemos de la carátula, este cartón amarillo, para describir el documento. Aquí tenemos a qué fondo pertenece, a la Gerencia General, a qué sección u unidad orgánica, en este caso a la Subgerencia de Logística, también cuál es el nombre de la serie del documental, proceso de selección. ¿Recuerdan la anterior clase que yo le dije vamos a rotular, vamos a asignar? Esto es signar, ¿no? Esto están signando, han signado los documentos que están acá abajo, han signado las cajas y han signado hasta las estanterías. Y la descripción documental es la información y qué datos voy a describir. Eso también es descripción documental. ¿Qué tipo de documento es este? Una licitación pública, su número, que es la número 1 del año 2007. ¿De cuántos tomos está compuesto el expediente? En este caso 5, y este es el primero de los 5. La cantidad de folios, ¿no? 453, aquí están, debidamente numeradas. Es por eso la siguiente clase viene foliación, para ver exactamente cómo foliamos, porque es importante cuando hacemos una descripción foliar los documentos. El tiempo en que se va a conservar hasta el 2020, ¿no? Su código, el número de paquete en el archivo, el número de caja también en el archivo, ¿no? El año del documento, y además, algo muy importante, sobre qué es esta licitación, sobre el suministro de alimentos. ¿Recuerdan que hace un rato vimos en caracteres internos de qué trataba el contenido? Acá, esto vendría a ser el contenido, ¿no? Un poco lo que es, acá hacen un resumen de qué trata todo esto, ¿no? Eso vendría a ser. Bien, hemos visto las aproximaciones a la descripción archivística practicadas en este archivo central. Entonces, señores, eso sería lo que es la descripción de documentos a grandes rasgos, ¿no? Porque ahora vamos a entrar luego a lo que es descripción de documentos ya con lo que es la foliación. La próxima clase estaremos viendo netamente lo que es foliación de documentos para ver que haya
continuidad con lo que vamos a decir. Luego vamos a ver cuadro de clasificación y posteriormente estaremos viendo los inventarios. Vamos a dejar las tareas, sí, el trabajo final, ya les he dejado parte 1, que es la directiva de organización. El trabajo final también va a entrar lo que es cuadro de clasificación. Sin embargo, en la próxima clase les voy a dejar voy a escanear algunos documentos y quiero que ustedes me ubiquen las características internas y externas. Les voy a escanear unos 3 documentos y ustedes me los describen. Ustedes escogerán para el sábado, yo les voy a escanear y esa va a ser la tarea que ustedes describan y vean qué tanta lo que es la foliación. La foliación más que nada la voy a explicar. Por eso que no es necesario que haya una clase en vivo que estamos programando para el mes de marzo, porque ahí quería llevarles yo documentos para que ustedes foleen, terminar la clase de cuadro de clasificación y terminar la clase de programa de control de documentos. La clase de cuadro de clasificación va a estar bastante ligada con el programa de control. Son tareas que van a quedar casi en el tiempo, van a ser consecutivas porque las vamos a ir incrementando y perfeccionando a medida que pasen las demás clases, ¿no? El cuadro de clasificación con el futuro y con el tiempo se va a transformar en una tabla. Y los inventarios que estamos elaborando ahora, en el futuro seguirán convirtiéndose en un inventario de series documentales de un programa de control de documentos. Por eso es casi continua la información que se estará dando, ¿no? Entonces, señores, en el caso de los archivos fotográficos, también hay una descripción, sí, señores, hay una descripción, pero esa descripción en los archivos fotográficos más va con lo que es la parte de catálogo, y eso se me estaba pasando. Antes de que se me pase la idea, quería conversar con ustedes qué documentos describimos para cada caso, dependiendo de lo que queremos hacer. No se recomienda, por ejemplo, que la correspondencia entre en catálogos, porque la correspondencia se va a eliminar. Pero sin embargo, las fotografías sí van a tener que ser por catálogo, ¿ven? Porque la fotografía me tiene que identificarse quién aparece en la foto, cuándo fue la foto, de qué motivo fue la foto, la fecha de la foto. Entonces, ven, ahí entra mucho más información que un inventario común y silvestre. Normalmente siempre se utilizan los inventarios de registro, y eso lo vamos a ver luego. Las guías tan solamente, como vuelvo a repetir, es casi una carta de presentación del archivo. Los horarios, días, fechas, en días que vamos a trabajar, feriados que no se trabajan, si hay costo por el servicio, no hay costo, si hay requisitos, si hay que presentar oficio, carta, memorándum, cuánto tiempo tengo para devolver los documentos. Casi lo mismo pasa en las bibliotecas. Las bibliotecas también tienen sus guías o cartilla de instrucciones al usuario, ¿no? En este caso vendría a ser lo que es una guía. Acá tengo preguntas, a ver, me dicen, es así como un TUPA. El TUPA me dice el procedimiento. La guía es casi una presentación, es como una cartilla de instrucción, ¿no? Me va a decir, el TUPA no me dice mucho los horarios, el TUPA no me dice qué días no se trabaja, la guía sí, la guía me va a decir horarios, teléfonos, dirección, es casi una carta de presentación. Entonces, por eso que la guía es más para los archivos grandes, los archivos históricos o hasta los centrales. Pero un archivo de oficina no. La oficina no debería de elaborarse la guía porque la oficina se basa, tal como tú me dices hace un momento, en el TUPA. La guía sí se basa en el TUPA. Entonces, la guía sí me puede, el archivo de gestión se basa en el TUPA, sí, porque estoy dentro de la oficina y estoy aplicando la información, los procesos dentro de mi TUPA que me indica, ¿no? Entonces, ese detalle, señores. ¿Alguna pregunta más? Porque ya para avanzar sobre el tema del curso, entonces nos estaremos viendo el día sábado, señores. Entonces, el día sábado nos vemos con todos ustedes para el día a las 10 de la mañana. Si no hay más contradicción con todos ustedes, a las 10 de la mañana el sábado nos estaríamos viendo. Señores, también va a haber una charla que los del colegio se van a comunicar con ustedes más adelante, pero yo les voy avisando, el sábado 15 empezamos a las 10 de la mañana con ustedes,
con la clase, pero el sábado 15 se está invitándose a ustedes, a todos ustedes para que coordinen con los del colegio. Voy a dar una charla sobre el proceso de transferencia de gestión de información que se está dándose con la Contraloría. La Contraloría General de la República, con todas las municipalidades y gobiernos regionales, ha dado unas pautas de transferencia de información. A todas estas entidades están transfiriendo información a nivel nacional con la Contraloría. Y hay un capítulo que es archivos o documentación de los archivos, ¿no? Entre lo que es el archivo generación. Y muchas personas se están confundiendo. Entonces, para evitar esa confusión, se estaba dándose esta charla y a través del Colegio de Administradores de Piura. Es importante ver si alguno de ustedes está interesado, si conoce alguna persona que trabaja en municipalidades o en gobiernos regionales, a ver si se puede ponerse junto con nosotros en línea para poder absolver también preguntas, ¿no? Voy a dar también ahí algunas pautas o adelantar algunos temas del curso, porque voy a tratar también algunas directivas de prevención. Voy a hacer casi un resumen de muchos temas, porque el tiempo es cruel y tengo 3 horas nada más, pero sin embargo, también tengo que llegar al momento de cómo se llenan los formatos, ¿no? Pero para llegar al cómo se llenan los formatos, tengo que hacer un breve resumen de qué es eliminación, qué es programa de control de documentos, qué es organización de archivos, qué son las directivas de conservación, qué es comité evaluador de documentos. Entonces voy a hacer casi un pequeño resumen para que tengan una idea, porque muchos se confunden que si el comité evaluador de documentos es el mismo que el comité de bajas, no es lo mismo, son diferentes cosas. ¿El programa de control de documentos es lo mismo que el cuadro de clasificación? No es lo mismo. Entonces, voy a tener que hacer una pequeña sinopsis, un pequeño resumen de cada tema que se está preguntando y luego entraré a cómo se resuelven estas interrogantes. Quien habla ha formado parte del equipo que elaboró esas preguntas con el equipo de Contraloría, y los elaboramos en el mes de febrero-marzo con muchas intenciones y con muchas, a sabiendas cómo iba a ser las respuestas, ¿no? Entonces siempre hubo una pequeña doble intención de por qué hacían estas preguntas los de la Contraloría, porque también habían que unir muchas información con las demás oficinas, y todo, como sabemos todos, el ciclo vital empieza en la oficina y termina en el archivo, ¿no? Entonces, empezando por esa frase, por esa teoría, que si empieza en la oficina y termina en el archivo, entonces por eso la Contraloría estaba haciendo un seguimiento desde que nace el documento hasta que se archiva. Y si nace el documento en la oficina, entonces, ¿dónde está el documento en todo este tiempo? ¿Está en el archivo? ¿Está en la oficina? ¿O ya se perdió? Entonces, muy astutamente, Contraloría en esta ocasión ha sabido monitorear las preguntas a manera de que se pueda identificar. Sin embargo, hay muchas instituciones, a pesar que esto tenía que haberse presentado a más tardar en julio o septiembre, entre julio y septiembre se tenía que haberse presentado, hay muchas entidades que todavía están recién haciéndolo. Hay muchos alcaldes que ya ganaron y están entrando a las municipalidades con su comisión o comité de transferencia y están revisando la información y se están dando cuenta que los archivos no han entregado información. ¿Qué pasó? Buena pregunta. Entonces, por eso que están en todo el Perú, no solamente Piura es el departamento interesado, no, son todo el Perú, que recibimos casi a diario muchas preguntas sobre este tema. ¿Cómo llenas el formato? ¿Cómo se hacen los metros lineales? ¿Cómo mido metros lineales? También vamos a ver justo en la próxima clase, si no me equivoco, cómo se miden los metros lineales. Pero también ese detalle lo vamos a ver también es el día sábado, con los chicos, con los que estén presentes en vivo, en esta charla. Así que están cordialmente invitados, y cualquier coordinación sobre cómo participar en esta charla virtual que se va a hacer de la tarde hasta las 9 de la noche, con los del colegio, con Johanna o con Lorena, para que puedan ingresar también al link, para que puedan visualizar. Como les decía, para ustedes voy a adelantar un poquito de temas, porque tengo que adelantar con ellos, pero va a ser casi muy rápido, por el tiempo cruel que tengo, nada más de 3 horas para explicar muchos temas que se están viendo en este momento. Ok, yo tengo el odontólogo como hago. Lo puedes grabar la clase, no te preocupes, igual vamos a estar en comunicación. Entonces, señores, la próxima clase es foliación. La clase de foliación no se la pierdan, y por favor pregunten cualquier duda. A veces de repente me dicen, Shirley, hablo muy rápido, sí,
tengo que avanzar con el tiempo, pero sí me hacen recordar que Shirley baja un poquito, repíteme lo que has dicho en ese momento, yo encantada, ¿ya? Ok, señores, entonces, no sé si hay más preguntas, si no, ya para concluir, señores, las tareas, por favor, estoy viendo que todavía se están demorando en entregar. Hay personas que se están comunicando conmigo, creo que son los de Huánuco, no sé si están por ahí los de Huánuco, que quieren seguir entrando, pero que no pueden, que tienen problemas técnicos, por favor, que se comuniquen conmigo, o con Johanna, con Lorena, para resolver ese problema, que son creo que 3 o personas aproximadamente que están con problemas allá en Huánuco, para poder entrar a la clase. Señores, cualquier consulta, se comunican conmigo, están mis teléfonos por ahí. Y igual con todos ustedes, buenas noches y ya sigan haciendo las tareas, señores, que se nos vienen varias cosas. Adelante. Muchas gracias. Chao, chicos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chicos.